Llega fin de año, despedidas, dormir poco, comer mal, no poder cumplir con los objetivos. Va a pasar, pero el primer paso es aceptar para accionar. Luego de esto es necesario trazar un plan y además priorizar para poder lograr todos los objetivos que nos habíamos planteado para el mes y quizás terminar algún objetivo anual y salir bien parados de estos tiempos tan turbulentos. Y esto no solo aplica a diciembre y las fiestas, sino que aplica siempre que tengamos algún inconveniente, algo no planeado o cualquier otra cosa que nos quite más energía o tiempo de lo usual, que nos haga salir de foco o que puede incentivar nuestros malos hábitos o hacer perder los buenos hábitos. De todo esto y de cómo sobrevivir a los tiempos turbulentos vamos a estar hablando en este episodio número 90 del podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos en un podcast en el cual vamos a hablar de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar en nuestras 4 áreas fundamentales: la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen. Y bueno, bienvenidos a este episodio número 90. Es increíble decir el número 90, es como muchísimo. Ya nos queda un 10% para llegar a las 3 cifras en episodios, lo cual suena especial, suena interesante. También quiere decir que logramos cierta consistencia, logramos formar el hábito en algún sentido. Entonces estoy muy contento de estar acercándome a ese número y muy contento de estar acá hablando hoy enfrente a este micrófono tan bello que compré hace un tiempo y me hace tan feliz, a esta cámara y a este entorno que tengo a mi alrededor. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo sobrevivir a tiempos turbulentos, cómo transitar tiempos turbulentos, esos momentos en los cuales o quizás teníamos planeados pero nos va a costar y sabemos que nos va a costar o nos está costando, o quizás sale algo no planeado y tenemos que transitarlo porque tenemos que aceptarlo, vivirlo y salir de la mejor forma de esa situación o ese conjunto de situaciones. Antes que nada, contarles que si están viendo el podcast en YouTube, también está en las principales plataformas de podcast. Pueden buscarlo en Google Podcast, en Spotify, Apple Podcast. Buscando todos en un podcast debería de aparecerles. Si no, me avisan ahí por algún lugar, por Instagram o algo de eso, y vemos cómo hacer para que aparezca. Y viceversa, ¿no? Si están escuchando el podcast en una de las plataformas, que me pone muy contento, ya tenemos más de 1000 reproducciones en las plataformas de podcast. Pueden ir a ver el video en YouTube y suscribirse también, obviamente. Y bueno, como comentaba, vamos a estar hablando de cómo transitar, cómo caminar a través de un camino turbulento. Y yo creo que hay dos clasificaciones para estos tiempos turbulentos. Por un lado tenemos tiempos de diversión, que son quizás los más lindos de pasar, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada tuvimos 3 cumpleaños de familiares, tuvimos despedidas de fin de año, últimos entrenamientos en el cuadro que estaba jugando el handball del año. Entonces eran tiempos turbulentos porque habían un montón de cosas y había que intentar transitarlas de la mejor forma, pero sabíamos que iba a costar y que iba a ser difícil. Pero eran cosas lindas en algún sentido: cumpleaños, entrenamiento, fiesta de fin de año. O sea, no era nada que me cueste en el sentido de, no, que embole hacer esto. Sino que nada, eran tiempos turbulentos, sí, porque me iba a requerir un montón de energía, pero era algo divertido. Entonces, esa es una de las clasificaciones. La otra clasificación de tiempos turbulentos para mí son tiempos de adversión, que acá sí son cosas
probablemente no planeadas que hacen nuestra vida un poco turbulenta y no son tan divertidos, obviamente. Por ejemplo, yo hace un tiempo, un día me levanto y me levanto con mucho dolor de panza. Digo, bueno, capaz que me cayó mal la comida del día anterior. Entonces dije, si salgo a caminar un rato, probablemente me siento un poco mejor. Salí a caminar y no podía caminar, volví a mi casa, me moría el dolor. Llamé a mi madre, fuimos a la emergencia, me internaron de urgencia, me operaron de apendicitis y estuve casi una semana internado. Entonces, eso es algo no planeado que genera en tu vida cierta turbulencia y no es algo divertido, son tiempos de adversión, le llamé yo. Entonces tenemos estos dos escenarios o estas dos opciones o clasificaciones de tiempos turbulentos, de cosas o de momentos en los cuales necesitamos inyectar más energía a lo que hacemos en el día a día, porque probablemente no estemos ejecutando hábitos, entonces va a requerir como más energía de nuestra parte. Y bueno, 3 pasos para lidiar con estos tiempos turbulentos, ¿no? Cómo hacer para transitar de la mejor forma estos momentos no planeados, estos momentos difíciles o estos momentos que cansan más de lo usual. Lo primero es aceptar, y esto es una frase que me parece genial de un libro que me parece mucho más genial, que el libro se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Es un libro relativamente corto, pero que tiene un montón de enseñanza y de aprendizajes que te puede aportar. Y que dice, cuando aprendáis a aceptar en lugar de esperar, tendréis menos decepciones. Y esto es clave, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo, que bueno, no existe lo bueno y lo malo, cada uno le pone esa etiqueta, pero en cualquier situación tenemos que aprender a aceptar en vez de esperar que haya pasado otra cosa o que vaya a pasar otra cosa. Y eso va a generar menos decepciones y probablemente más felicidad, porque si aceptamos lo que tenemos hoy en día, no vamos a estar esperando ninguna otra cosa y vamos a convivir y abrazar eso que tenemos. Vivir en el presente y no haber deseado que ocurra de otra manera o que vaya a ocurrir otra cosa distinta. Y obviamente si queremos que ocurra algo distinto, tenemos que hacer algo distinto. Entonces, lo primero es aceptar la situación en la que estamos, es aceptar la situación turbulenta por la cual estamos transitando. Lo segundo es sentarnos, un segundo, valga la redundancia, y priorizar, planificar y accionar. Es decir, si yo detecto que estoy en momentos turbulentos, me gusta la palabra turbulento, por eso la repito tanto, me parece que refleja mucho esta situación que estoy intentando transmitir. Si yo detecto que estoy en tiempos turbulentos, bueno, lo primero que tengo que hacer es mantener la calma. Bueno, lo primero es aceptar, ya lo dijimos, mantener la calma e intentar identificar como todas las aristas de la situación, priorizar, planificar y accionar, ¿no? Esa planificación, obviamente. Y acá es súper clave decidir qué vamos a hacer y qué no. Y además planificar hacia tiempos futuros, ¿no? Por un lado, obviamente, no podemos completar el 100% de las tareas que teníamos planificadas o que nos gustaría hacer, porque estamos en momentos en los cuales necesitamos dedicarle energía no a lo planificado, sino a cosas que quizás no entraban dentro de nuestra planificación. Pero tampoco podemos dejar, por ejemplo, de cumplir con el 100% de nuestros hábitos y nuestros hábitos básicos. Entonces acá entra un trade-off que se le llama, en inglés no me sale la palabra en español, como poner en la balanza qué hacer para sobrevivir a esta situación, ¿no? Y por esto viene esto de saber o decidir qué hacer y qué no, y priorizar, ¿no? Porque tenemos que cumplir con las tareas turbulentas que generan esta turbulencia, si es lo que queremos, obviamente. Si no, puede ser, bueno, esto no me importa, listo, y se va la turbulencia. Facilísimo de resolver esa situación. Pero en caso de que sí tengamos o sí queramos cumplir con esas tareas que generan la turbulencia, bueno, por un lado vamos a aceptar y recibir
y transitar estas tareas que generan la turbulencia con todo el amor del mundo, pero por otro lado también necesitamos, y es más, les diría que es obligación, intentar cumplir con al menos nuestros hábitos básicos y priorizarnos a nosotros mismos también, que es súper importante. Entonces, lo primero es aceptar para lidiar con estos tiempos turbulentos. Lo segundo es sentarnos un ratito, priorizar, planificar y accionar esa planificación. Y por último, tenemos respecto a estas dos opciones de tiempos de diversión o tiempos de adversión. Si estamos en tiempos de diversión, disfrutar. Y eso me parece que es fundamental. La semana pasada en un momento estábamos súper cansados con mi novia y era como, estoy muy cansado, no estoy disfrutando. Bueno, busquemos una forma de descansar rápido, pero disfrutemos estos momentos que son súper valiosos, ¿no? Porque eran cumpleaños de familiares, eran despedidas de fin de año, o sea, eran cosas lindas. Sí estábamos cansados, pero la clave era disfrutar en ese momento. Y estaba priorizado, por llamarlo de alguna forma. O sea, estaba decidido que le íbamos a dedicar a eso. Entonces, disfrutar si estamos en tiempos de diversión. Y obviamente también manteniendo hábitos básicos que vamos a estar hablando un poquito más adelante en el podcast sobre eso. Por otro lado, el tercer punto del lado de los tiempos de adversión es concentrarnos, enfocarnos en transitar de la mejor forma esos momentos, vivir en el tiempo presente y pensar que es algo temporal. Si accionamos y si realizamos las acciones correctas para poder salir de esa situación de adversión, entonces probablemente sea temporal. Aceptar, vivir el momento presente y enfocarnos que va a ser algo temporal, accionando obviamente, y que pronto vamos a estar mejor si hacemos lo que tenemos que hacer. Me parece que esa es una de las claves para transitar tiempos de adversión. Entonces, como conclusión, es clave estar en el momento presente, creo yo, aceptarlo y vivirlo. No pensar en qué hubiera pasado si o qué va a pasar si tal otra cosa. Porque eso nos va a estar generando un montón de ansiedad y de estrés y que si estamos en tiempos de adversión no queremos agregarnos más ansiedad y estrés, y si estamos en tiempos de diversión queremos disfrutar, no generarnos estrés a nosotros mismos. Y además, si no estamos en el momento presente, nos va a quitar un montón de tiempo y energía que podríamos estar utilizando para algo mucho mejor y mucho más productivo que estar quejándonos o pensando sobre el pasado o sobre el futuro. Y además, la última clave y súper importante, como ya comenté en el segundo paso de los 3 pasos para lidiar con tiempos turbulentos, es identificar esos malos hábitos que podrían despertarse o potenciarse y tenerlos presentes y mantenerlos a raya. Y también tener una serie de hábitos básicos que definamos nosotros y que sabemos que nos aportan a nosotros, a nuestros objetivos o a nuestra vida o a mantenernos saludables, por ejemplo. Y esta serie de hábitos básicos, ejecutarlos sí o sí. Buscar formas, estrategias, momentos, lugares para poder lograr ejecutar esa serie de hábitos básicos y poder salir de la mejor forma de estos tiempos turbulentos. Así que nada, espero que les haya gustado, que les haya aportado. Me encantaría escuchar si tienen comentarios, dudas, críticas, preguntas sobre cualquier cosa que hayamos hablado de este episodio. También si tienen ganas de charlar sobre algo en particular, ya sea en el podcast o por privado, me encantaría que me cuenten y vemos cómo hacemos. Y de mi parte, no mucho más. Les mando un abrazo grande y gracias por escuchar. Chau, chau.